Bendiciones a todos y cada uno de los que nos pueden apreciar a través de este medio de comunicación, especialmente a los amigos que estén en partes lejanas de cualquier lugar del mundo. Estamos enviándoles un saludo muy especial y deseando de corazón que Dios bendiga sus vidas. Asimismo, a nuestros hermanos en la fe, queremos agradecerles el favor de su atención, como también de permitirnos entrar a sus casas y poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta noche, una noche muy especial de nuestra iglesia. Especialmente vamos a tener tiempo de oración y queremos bendecirles de una manera muy especial. Que la bendición de Dios sea con ustedes, la paz del Señor también reine en sus mentes y corazones. Vamos a hacer una oración pidiendo a Dios que nos ayude para comprender lo que vamos a considerar en esta noche en base a lo que se revela Él en su palabra. Permítame hacer una oración, pero antes de ello, quiero enviarle un saludo muy cordial a todos y cada uno de los que nos permiten entrar a sus casas, como los que nos ven en esta transmisión. Reciban un saludo muy cordial, muy afectuoso de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Getsemaní. Estamos ubicados en 9702 Jamaica Avenue, en Good Haven, New York, y estamos para servirles en lo que espiritualmente usted necesite ayuda. Siéntase con confianza de visitar nuestra iglesia en esta dirección. Vamos a hacer una oración pidiendo la bendición del Señor y la ayuda de su Espíritu para comprender lo que nos revela en este santo libro. Acompáñenme a orar. Padre, venimos ante tu presencia llenos de gratitud por tus bondades, por tus cuidados que han prevalecido por la bien de nuestras vidas, por tu provisión que no ha faltado aún en medio de estos tiempos tan difíciles, tan complicados, que está experimentando el mundo entero, y tu pueblo, la iglesia de Cristo Jesús. Señor, en esta noche vamos a tener un tiempo dedicado a ti, en el que vamos a escudriñar tu palabra, y queremos que nos dé la ayuda de tu Santo Espíritu para poder comprender y entender lo que tú nos estás revelando en este santo libro. Toca nuestros corazones, abre nuestras mentes para que haya ese entendimiento, esa comprensión y la sensibilidad en nuestro corazón para poder conocer mejor lo que tú debes significar en nuestras vidas y conocernos a través del estudio de tu palabra a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, que tu palabra sea de bendición en cada vida. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos estos favores. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos. Abra su Biblia, por favor, si la tiene ahí a mano. En el capítulo 3 de la carta a los Romanos. Pablo escribe esta carta, el apóstol Pablo escribe esta carta y vamos a estar considerando un versículo. En el capítulo 3 vamos a leer el verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice así la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El tema de esta noche lo vamos a basar en esa palabra que apareció ahí en ese texto. El pecado. Dice el texto, una vez más lo vamos a leer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a considerar algo acerca de esta palabra que aparece en este texto. El pecado. Pecado es aquel poder misterioso que se opone por naturaleza a Dios y a su buena voluntad para con el ser humano. El pecado consiste en cualquier infracción de las normas que salvaguardan la vida normal, o sea, la comunión con Dios o entre los seres humanos. Le voy a dar una pequeña referencia para que usted se ubique. Cuando usted va al libro de Éxodo, en el capítulo 20, ahí Dios establece las normas que rigen en lo que es la comunión con Él y el ser humano
o entre el ser humano y Dios. En los versos 1 al 11 de Éxodo 20, usted encuentra las normas que Dios ha establecido para que usted pueda tener comunión con Dios. Y en los versos 12 de ese mismo capítulo 20 de Éxodo, versos 12 al 17, ahí se establecen las normas que rigen la relación entre las personas. Por eso estamos diciendo que el pecado consiste en cualquier infracción de las normas que salvaguardan la vida normal, o sea, la comunión con Dios y el ser humano, o entre los seres humanos. Eso está establecido en Éxodo capítulo 20 y resumido en el Nuevo Testamento, porque los principios se mantienen vigentes. Y cuando usted vaya a Romanos, vamos a ir a Romanos para aclarar esto un momentito, para estar contextualizados con lo que vamos a considerar. Cuando usted vaya a Mateo, vamos a ir a Mateo. Ahí hay un resumen de lo que Éxodo capítulo 20, versos 1 al 17 contemplan en cuanto a la relación con Dios y la relación con los seres humanos, la comunión con Dios, la comunión entre seres humanos. Está resumido en Mateo capítulo 22, verso 37. Y se lo voy a leer, como digo, para que tengamos contexto de lo que vamos a explicar. Dice Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vea cómo lo resume el Señor. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Está sintetizado. Lo que allá se nos establece en Éxodo, para tener una comunión con Dios y una comunión de acuerdo a lo que Dios ha establecido entre los seres humanos, se establece allá en el capítulo 20 de Éxodo, y Jesús lo viene a resumir en dos cosas en Mateo 22, 37. Recordemos, a la luz de este contexto escritural, que Dios ha establecido las normas que se infringen. Cada pecado, sea contra Dios o contra otra persona, es, al final de cuentas, pecado contra Dios. Tenemos que estar claros en eso. Dios ha establecido las normas, y esas normas son las que se infringen siempre. Entonces consideramos a la luz de esto que cada pecado, sea contra Dios o sea contra otra persona, contra nuestro prójimo, al final de cuentas es un pecado contra Dios, porque Él ha establecido las normas que rigen la comunión con Él y la comunión que debemos tener como personas. Podemos evidenciar que cada acto pecaminoso de la voluntad es fruto de la condición del alma pervertida del ser humano. Esta condición se conoce como depravación dentro de lo que es el contexto escritural. Y vamos a la raíz del pecado. La raíz del pecado, queridos hermanos, queridos amigos que nos ven por este medio, es el orgullo o soberbia del ser humano. Ahí se enraiza el pecado, que es el primer ingrediente de nuestra rebeldía contra Dios. El orgullo y la soberbia son el primer ingrediente de nuestras rebeldías contra Dios. Esto origina una disposición orgullosa a despreciar a Dios. Y ustedes se cuentan cuántas personas desprecian a Dios. Cuántas personas demeritan lo que Dios dice en su palabra. Muchos no quieren ni siquiera ver una Biblia, mucho menos leerla, porque desprecian a Dios.
lo deprecian y lo desprecian, porque su condición dentro de su ser interior está en una depravación que le hace reaccionar de esa manera. Entonces la raíz del pecado es el orgullo, como le dije hace un momento, la soberbia del ser humano. Y ese es uno de los primeros ingredientes para que se produzca esa rebeldía contra Dios. Y eso pues origina una actitud, por así decirlo, una disposición de desprecio hacia Dios. También debemos considerar que el pecado del ser humano, queridos hermanos y amigos, no se origina en la mente de la persona, sino que se origina en el corazón, por el sentimiento de autosuficiencia por parte del ser humano. Vea todas las consecuencias que trae lo que Dios nos dice aquí en el capítulo 3 de Romanos, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tienen acercamiento, Dios no cobra valor, no cobra interés en sus vidas y lo desprecian. Y también tenemos otra explicación en Romanos con respecto a esto. En Romanos capítulo 10, si usted va ahí a su Biblia, por favor, capítulo 10. Leamos los primeros 3 versículos de ese capítulo y conceptuemos lo que nos está diciendo el escritor para que veamos que estamos en el contexto de lo que internamente está en el ser humano. Romanos capítulo 10, versos 1 al 3. Esta porción nos va a confirmar lo que le estoy diciendo en este momento. Y vea la expresión que está aquí. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración, dice el apóstol, a Dios por los israelitas es que alcancen salvación. Y en su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Y luego dice él, pues no reconocen que es Dios quien libra de culpa a los hombres. Y por eso buscan ser librados por sus propios medios, sin someterse a lo que Dios ha establecido. Y no va a haber sometimiento porque hay orgullo y hay soberbia. Y eso es lo que nos está aclarando el escritor en estos versículos del capítulo 10 de Romanos, versos 1 al 3. Ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. No reconocen que Dios es quien libra de culpa a los hombres. Y por eso buscan ser librados por sus propios medios, sin someterse a lo que Dios ha establecido. Entonces, la Biblia nos está dando a conocer lo que provoca que el hombre se aleje de Dios y que viole las normas que Él ha establecido. O al violar las normas que Él ha establecido, pues hay un alejamiento de Dios, prácticamente. Eso viene a ser como resultado. Entonces, vemos a la luz de la Sagrada Escritura, queridos hermanos y amigos, que es la raíz de todo, en la raíz de todo pecado, hay un sentimiento de autosuficiencia. El ser humano se siente autosuficiente. Y esto es lo que induce a cada persona a escoger su propio camino para desviarse de Dios. Asimismo, a la luz de la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que el pecado tiende a cegar al ser humano, pues le va endureciendo, por así decir, la epidermis, o sea, la cobertura de la conciencia moral. Y esto no significa que el ser humano no posea ningún conocimiento de Dios, no significa que no tenga conciencia para discernir el bien y el mal, ya que puede reaccionar ante la voz de la conciencia con aprobación o remordimiento.
La depravación del ser humano, querido hermano, querida hermana, que nos está escribiendo la Biblia, se extiende a todas las facultades específicamente humanas, desorientadas por desequilibrio psíquico-moral. Eso es lo que estamos tratando de determinar a la luz de la palabra de Dios. O mejor dicho, la palabra de Dios nos ayuda a determinar esto. Ella nos lo determina, que el hombre está afectado de sus facultades, por así decir, humanas. Están desorientadas, como le dije hace un momento, por desequilibrio psíquico-moral. Esta depravación en la que se encuentra el ser humano, por eso dice que está destituido de la gloria de Dios, destituye radicalmente, por así decir, al ser humano del verdadero amor de Dios. O sea que el ser humano no ama a Dios. Todo ser humano que está en esa condición no puede amar a Dios. No desea amar a Dios. No siente, no se motiva, no se interesa. No hay un despertar acerca de amar a Dios por la condición en que se encuentra. Ya que el ser humano está en condición de amar, él está en la condición de amar y se ama a sí mismo. Y ama a otras personas, ama a otros seres humanos. Y los ama más que a Dios. De modo que no hay ningún bien. Fijémonos bien en esto. No hay ningún bien en correcta relación con Dios. Aunque ame a otros, aunque se ame él a sí mismo y se ame de sobremanera, ha violado las normas. Y por eso le digo, no hay en el ser humano, como está apartado de Dios, está destituido, no hay ningún bien en correcta relación con Dios. No tiene una correcta relación con Dios. El egocentrismo del ser humano le ha cegado el entendimiento, le ha embotado el sentimiento y le ha esclavizado la voluntad. Esas son las tres facultades humanas. Y vea lo que el hombre considera en los conceptos que se tienen de que el hombre siempre se va a justificar. Y hay aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, unas palabras que nos sirven para tener nosotros entendimiento y también las personas que están alejadas de Dios a causa del pecado. La Biblia nos ayuda para comprender por qué reaccionamos así o por qué el hombre reacciona de esa manera. Y vea lo que dice Proverbios capítulo 16, verso número 2. Como su condición interna, su mentalidad, sus sentimientos y su voluntad están en una condición inapropiada, pero el hombre se justifica. Él se va a justificar. Y vea lo que dice Proverbios 16:2. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Así es de que esa es la reacción del ser humano, justificarse y creer en su propia opinión que lo que él está haciendo es lo correcto. Pero Dios nos dice algo en lo que el hombre está errado, porque ha tergiversado las normas que deben regir la comunión con Dios y la comunión con los otros seres humanos. Pero para el hombre no, él cree que está en lo correcto. Y ahí lo tenemos a la luz de la Biblia, lo que es la opinión del ser humano, en la condición de pecado, como nos dice Romanos 3:23. De acuerdo con la palabra de Dios, queridos hermanos y amigos, podemos ver que el ser humano, en condición pecaminosa, ha conservado la libertad. Por culpa de su ego, por culpa del egocentrismo que hay en él y de su autosuficiencia, ha perdido
la orientación espiritual hacia Dios. ¿Y qué nos dice Proverbios también? En el capítulo 14. Ya vimos los conceptos que el hombre se forma de que él está en lo correcto. Y también tiene otra tendencia, tiene otra justificación. Vea lo que nos dice aquí Proverbios 14, 12. 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Según el hombre va en lo correcto, pero a la luz de las normas de Dios va hacia algo que no le es favorable. ¿Pero qué lo hace actuar hacia el hombre o creer eso? Su egocentrismo y su autosuficiencia. Y entonces el ser humano no puede cambiar su carácter, no puede cambiar su conducta, de modo que sea capaz de amar a Dios por sobre todas las cosas, y no puede cumplir tampoco sus mandamientos, es decir, los mandamientos de Dios. En este aspecto, no puede realizar ni siquiera un solo acto que alcance, fíjese bien, el nivel moral prescrito por Dios. La Biblia nos muestra, por así decir, en lo poco que hemos visto, que estamos considerando en esta noche, la Biblia nos está mostrando, por así decir, una radiografía de lo que internamente se encuentra en el ser humano. Ahora, es una bendición. Este libro que tenemos en nuestras manos es una gran bendición que Dios nos ha dejado. Porque es a través de este medio que nosotros podemos, como decía, vernos internamente. El ser humano se puede ver porque Dios le hace el análisis a la luz de su palabra y de sus normas establecidas en la palabra misma de Dios, de cómo está su interior. De otra manera no podríamos. Pero ahora en esta noche, en lo poco que hemos visto, Dios nos ha presentado una radiografía de cómo estamos internamente en lo mental, en lo sentimental y en lo que es nuestra voluntad, que son facultades dadas por Dios al ser humano, porque acuérdense que lo creó a su imagen y semejanza. Entonces decía que la Biblia nos muestra una radiografía de lo que internamente se encuentra en el interior del ser humano. Ahora, esto nos ayuda. Esto es una bendición, es un beneficio, porque nos ayuda a poder conocernos a nosotros mismos. Querido amigo, usted se está conociendo a usted mismo. Querido hermano, usted se tiene que conocer a sí mismo. La Biblia nos hace conocernos a nosotros mismos. También hay otro beneficio. No solo nos ayuda a poder conocernos a nosotros mismos, sino que nos podemos evaluar también ante Dios y ante sus mandamientos. Podemos evaluarnos. Es una gran bendición lo que estamos viendo esta noche. Nos ayuda también a considerar la manera de salir de esa condición en que se encuentra el ser humano y volver a la normalidad, volver a ser normales en nuestras facultades mentales, en nuestras facultades sentimentales, en nuestras facultades volitivas. Porque a la luz de la Biblia están atrofiadas por el pecado. Por eso la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Espero que esto que hemos visto esta noche nos ayude precisamente para podernos conocer a nosotros mismos, para evaluarnos ante Dios y sus mandamientos y a considerar la manera de salir de esa condición en que nos encontramos. Que sea de bendición esta enseñanza de la Biblia para usted, querido amigo, y para todo aquel, según la condición en que se encuentre delante de lo que Dios nos ha explicado esta noche, a la luz de su palabra. Ruego pues que usted tome la decisión, que usted se ponga en perspectiva, y seguiremos explicando algunas
condiciones de lo que está implicado en la relación como seres humanos en una ocasión futura. Pero lo que ha causado que el hombre esté en esa condición de depravación es el pecado. Gracias por su atención y esperamos que usted reflexione de lo que Dios nos ha dicho esta noche y que los cristianos valoremos de qué condición nos sacó Dios. Por eso dice la Biblia que nos pasó del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Dios le bendiga, tenga buena noche. Gracias por su atención una vez más.